dado hasta ahorita para que se enlacen en la clase. Entonces vamos a hacer. El tema que vamos a ver es 2.1, ángulos opuestos por el vértice. Para empezar, el problema nos dice que tenemos que encontrar el valor de los ángulos de esta figura y nos dan un ángulo, el ángulo A, que vale 130 grados. Pero para partir, nosotros tenemos que saber que cuando a mí me dan una línea, los ángulos que tiene esta línea o el ángulo que forma es de 180 grados. Entonces, aquí me están diciendo que tengo que identificar los ángulos que son opuestos. ¿Qué dice que es ser opuesto? Que está al frente de él. Por el vértice, ya ustedes ven que aquí está el vértice, entonces el opuesto de A va a ser C. Entonces significa que el ángulo de A es igual al ángulo de C. Y también vamos a ver que el ángulo de B es igual al ángulo de D. Entonces a mí me están pidiendo qué valores tienen esos ángulos. Ya encontramos el valor de A y el valor de C. Ahora vamos a encontrar el valor de B y por ende al encontrar el valor de B encontramos el valor de D. Y eso es muy sencillo. Si nosotros tenemos nuestra línea y sabemos que un ángulo ya marcado es de 130 grados, ¿qué vamos a hacer nosotros? A 180 le vamos a restar 130. Y al hacer esa resta, significa que mi ángulo va a quedar de 50 grados. ¿Qué significa? Que el ángulo D va a ser igual a 50 grados, porque al sumar 130 más 50 me da 180. ¿Qué significa? Que el ángulo B también va a medir 50 grados. Ahora bien, si tienen alguna duda, pues me pueden decir y de esta manera nosotros encontramos los valores que tiene cada uno de estos ángulos. Vamos a hacer otro ejemplo de los que tenemos para desarrollar. Yo sé que hay varios que no lo han hecho porque no entendían cómo se hacía, pero yo lo voy a hacer en estos momentos para que usted pueda trabajarlo y hacer el ejemplo B. Si tienen alguna duda, pues es momento que me pregunten antes de borrar, porque o si no, voy a pasar al siguiente ejercicio. ¿O todo está bien? Si entendieron, si es así, pues por favor me avisan, porque de esa manera cuando ustedes me dicen sí, señor, entendí, pues yo puedo continuar con lo demás. Sí, señor. Bueno, ahora sí, voy a borrar. Ahorita voy a hacer el ejemplo B que estaba en la tarea. Esteban es de este lado. ¿Sí? ¿En qué hora es? Dígale que ya. Sí, está dando lata. ¿Está borrado este?
el ejercicio dice, determina la medida de los ángulos que se indican en cada literal. Entonces a mí me van a dar el ángulo de A, el ángulo de B, el ángulo de C. Nos representan este ángulo con un valor de 80. Nos dan este de 35. Entonces ya, con los que a nosotros nos dan, nosotros podemos identificar esos ángulos. Entonces significa que este ángulo vale 35, el que está al frente, que en este caso sería C, valdría 35 grados. Este que vale 80, entonces A valdría 80 grados. Entonces en este momento nosotros tendríamos que encontrar el valor de E, que es igual al valor de B. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo. Hay dos maneras. Primero, cogemos 180 y le vamos a restar 80 y 35. Y de esa manera vamos a encontrar, entonces me va a quedar 180 menos 80 me da 100. Y 100 menos 35, eso va a ser igual. Ustedes lo pueden hacer en su calculadora, no hubiera problema. Eso sería igual a 65. Entonces ya con esto nosotros sabemos que el valor, ya sea de E o de B, es de 65 grados. Y de esa manera nosotros encontraríamos todos los ángulos de esta figura. Entonces este vale también 65. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro nosotros para resolver este tipo de ejercicios? Primero, ubicar bien los ángulos que a mí me dan. Y ya sabemos que el opuesto es idéntico el valor. Entonces a mí me dieron el valor de este ángulo que valía 80. Entonces inmediatamente yo me doy cuenta que el valor de A es 80. Me dieron este ángulo que era de 35. Entonces inmediatamente yo me di cuenta que el valor del ángulo de C era 35. Y para encontrar el que me hacía falta, ¿qué hice yo? Solo le resté los ángulos que yo ya conocía a 180 y me dio este número que es igual a 65. Entonces ya sabemos que el valor del ángulo de B y de E es de 65 grados. Así se trabaja, no sé cómo lo sienten. Aquí les voy a dar los resultados de cada uno. Eso era uno de los ejercicios que tenían que hacer en la tarea y se los hago porque es el que más trabajo tenía y para que ustedes lo entiendan mejor. Entonces el valor del ángulo de A, vamos a ponerlo al revés para que sea. Si tienen alguna pregunta, es el momento para poder yo resolvérselo. Entonces, el ángulo de A tiene un valor de 80 grados. El ángulo de B tiene un valor de 65 grados. El ángulo de C tiene un valor de 35 grados. Y el ángulo de E, que es lo que me estaban preguntando, tiene otro valor de 65 grados. Y de esa manera está terminado el ejercicio. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si todo está entendido, podemos pasar al siguiente tema. Sí, señor, por favor. ¿Lo vuelvo a explicar o paso al otro tema? Al otro tema. Listo. Denme un segundito, yo borro la pizarra.
Ahora vamos a empezar con el otro tema que es el 2.2, que se llama ángulos correspondientes y ángulos alternos. Bueno, nuestro problema inicial nos dice, ustedes ya tienen su clase teórica en la plataforma. Yo lo voy a leer en estos momentos para poderlo hacer aquí en la pizarra. Dice, en el siguiente diagrama identifica los ángulos que se encuentran en las rectas L y M. Entonces, ahorita voy a hacer el dibujo de las rectas. Y voy a identificar cada recta. Esta es la recta S. Esta es la recta L. Y esta es la recta M. Como ustedes se dan cuenta, ahí se forman una serie de ángulos. Los voy a hacer todos en negro para que no nos confundan en el momento que los estamos haciendo. Entonces, aquí está. A, B, C, D. Y en los otros tenemos los ángulos E, F, G y H. E, F, G y H. E, F, G y H. Ahora que ya tenemos identificados los ángulos y las rectas, nos están preguntando, primero, los ángulos que se encuentran entre las rectas L y M. Entonces nosotros vamos a identificar cuáles son los ángulos que están entre la recta L y M. En este caso me queda a mí, esta es la recta L y esta es la recta M. Entonces a mí me están diciendo cuáles están ahí. Entonces está el ángulo de B, está el ángulo de C, está el ángulo de E y está el ángulo de H. Ahí es identificado entre la recta L y M cuáles son los ángulos. Entonces la primera solución me dice que los ángulos que nosotros encontramos ahí y que los vemos inmediatamente son el ángulo de B, el ángulo de C, el ángulo de E y el ángulo de H. Esos son los ángulos que hay entre la recta L y la recta M. Ahora bien, la segunda pregunta nos dice, los ángulos que no están entre las rectas L y M, ¿cuáles serían? Entonces, los que están fuera de este espacio. En este caso, ¿serían cuáles? Serían el ángulo de A, el ángulo de D, el ángulo de F y el ángulo de G. Entonces, en la segunda respuesta, que es los ángulos que están fuera de las líneas L y M, serían el ángulo de A, el ángulo de D, el ángulo de F y el ángulo de G. De esa manera y se identifica muy fácil. Lo que está dentro es lo que está entre esta línea y lo que está afuera es lo que sobra. De la letra, de la línea M para afuera y de la línea L para afuera. Ahora bien, mi tercera es los ángulos que se encuentran a la izquierda o a la derecha de S. Entonces vamos a identificar. Esta es mi izquierda, esta es la línea
S. Entonces vamos a identificar los ángulos que están a la izquierda y los ángulos que están a la derecha. Entonces vamos a hacerlo aquí. Ángulos que están en la izquierda. ¿Cuáles serían? Ahí ustedes me los van a decir. A ver, ¿cuáles son los que están en el lado izquierda? Y yo los voy a ir poniendo. Acuérdense, A. este es el lado derecho y este es el lado izquierdo. Esta es la línea S. Sí, Dígame, pregúnteme. sí, una pregunta. Fíjese que en los ejercicios no sale nada de eso, de los ángulos que se encuentran en la recta LM. Los que nos piden los ángulos internos, externos, alternos internos, alternos externos y correspondientes. No nos piden nada de eso. ¿Ah? Listo. Entonces, no, ya los voy a explicar porque eso es los alternos y los correspondientes. Ya voy a llegar a eso. Lo que yo necesito es que ustedes se identifiquen bien para que en el momento que yo ya le diga cuáles son los internos, cuáles son los externos y cuáles son los correspondientes, usted me sepa identificar. ¿Listo? Porque ahorita apenas estamos en la primera parte de la clase. Entonces, Vaya, listo. Entonces, para que ustedes se puedan ya ubicar en el espacio, por eso lo estoy haciendo primero así. Entonces, vamos a empezar. El A, señor. El Listo. A y el E. El Y A, el ángulo de A, el ángulo de B. ¿Cuál es más? el E y el F. Perfecto. Ahí están. Y a la derecha, ¿cuáles serían? La D, la H, la C y la G. Bueno, entonces sería el ángulo de D, el ángulo de C, el ángulo de H y el ángulo de G. Ahora sí, vamos a entrar en lo que Juan Esteban me preguntó. Yo creo que sí era Juan Esteban el que me preguntó, por ahí como que identifiqué la voz. Vamos a empezar a ver cuáles son los internos, cuáles son los externos y cuáles son los correspondientes. Y cuáles son los alternos externos y cuáles son los alternos internos, que son como el criterio o el vocabulario, pero tienen, solamente hay que identificarlos aquí. Cuando a mí me están hablando, Diego. Bueno, Diego. Diego era. Listo, Diego. Perdón. Es que yo los escucho, pero no los estoy viendo porque la pantalla está en la computadora y yo estoy aquí en la pizarra. Entonces, vamos a empezar. Vamos a identificar cuáles son los internos. Listo. Pregunta, Diego. Hable, Diego. Lo escucho. no, ya no, señora, tengo preguntas. Listo, pues. Entonces vamos a hacerlo aquí. Para identificar los ángulos internos es muy sencillo. Son los primeros que hicimos. Son los que están aquí, entre las dos líneas. Entonces, en este caso, estos son mis ángulos internos. Entonces, aquí los vamos a bautizar. Estos son los ángulos internos. Perfecto. Listo. Ahora vamos a identificar cuáles son los externos. Entonces, los externos son estos, los que encontramos afuera de las líneas L y M. Entonces, estos son los externos. Ahora nos vamos a ir a identificar cuáles son los correspondientes. Entonces, en este caso, los correspondientes son todos los que nosotros encontramos a la izquierda y encontramos a la derecha. Entonces, a esto nosotros le llamamos los ángulos correspondientes.
Y ahora vamos a identificar cuáles son los alternos externos y cuáles son los alternos internos. Entonces, esto los vamos a identificar de esta manera. Los alternos externos, en este caso, ¿cuál serían? En este caso serían F y G. Y los alternos internos serían ¿cuáles? A ver. Si yo les di el ejemplo si los alternos externos son F y G, ¿cuáles serían de estos tipos de ángulos? ¿Cuáles serían los alternos internos? En esta parte, porque aquí también tenemos E y H, señor. E y H, exacto. Entonces aquí encontramos los alternos internos y aquí encontramos los alternos externos. Y de esta misma manera están aquí arriba. Estos son los alternos. ¿Cuáles? Internos, y estos serían los alternos externos. Ahora bien, hasta ahorita, ¿cómo ven todo? ¿Fácil o difícil? Fácil, señor. Está bastante fácil. Yo siento que este tema solamente es de uno ubicarse en la gráfica que a uno le dan y las líneas que uno le dan para poder identificar cada uno de los ángulos y sus. Vamos a hacer una repasadita. Entonces, todos los ángulos que están entre dos líneas se le va a llamar ángulos internos. Aquí les voy a poner todas las tildes. Ángulos, ¿dónde más me faltó? Listo, solo ahí. Entonces, vamos a llamar a estos ángulos que están adentro de dos líneas, ángulos internos. A los que están fuera de las líneas, ángulos externos. Ahora, los correspondientes son los que están a la derecha y los que están a la izquierda. Y ahí vamos a identificar cuáles son los alternos internos, que son los que están adentro, y los alternos externos, que son los que están afuera de la línea. Eso es todo lo que tiene que ver este tema. Si hay alguna pregunta, pues sería el momento. De esos ejercicios solo son dos. No les he puesto de Santillana porque ahí no hay todavía, no he llegado al tema donde se desarrollan las actividades, entonces por eso no les he puesto. Entonces de tarea solamente tienen dos ejercicios que yo creo que con esta explicación ya los pueden hacer con mucha facilidad, pero si en algún momento tienen alguna duda, pues ustedes saben que me pueden preguntar. No sé, ¿qué otras dudas tengan o qué quieren que les vuelva a repetir o pueden decirme, o si todo está claro, pues sí. Sí, señor. 10 minutos, si ustedes me quieren preguntar algo más, pues es el momento. ¿O todo está bien? Todo Sí, bien, señor. Ah, Ya listo, pues entendí. muchachos. Qué bueno, qué alegría me da saber eso y que por este medio pues podamos ir avanzando poquito a poquito. De un solo quiero decirles que por favor váyanse poniéndose al día en las tareas. Y si tienen alguna duda, pues háganmela saber para poderles ayudar por medio de las clases en vivo, porque ya tienen que entregar las tareas, porque ya se va a acabar el periodo, para que a última hora no estén con todas las actividades y no bajen su nota. Igual tengo que recibir todas las notas, todas las actividades para poder cumplir con las notas de ustedes. Señor, Dígame. una pregunta. Sí, dígame. El orden en el que se pongan las letras no afecta si está bien o mal. O sea, el orden tiene que ir en orden alfabético o no importa. Pues mira, hora de generalmente los colocarlas. ejercicios te dan ya las letras en la figurita, siempre te va a dar como qué tipo de ángulo es, pero aquí pueden ponerte otras letras, se pueden poner Z, W, A, E, ahí no importa, pero ahí usted se tiene que fijar es qué letras tiene la figura que le dan.
Ahí no importa si está en orden alfabético o no. Generalmente lo ponen en orden alfabético porque es mucho más fácil para usted en el momento de poner las respuestas. Pero a usted le pueden variar estas letras por cualquiera del alfabeto, del abecedario. Entonces ahí no importa, pero generalmente utilizan las mismas. Señor, una Gracias, pregunta. señor. Sí, dígame. En el ejercicio, el 2 del ejercicio que vamos a hacer, Sí. ¿verdad que las dos letras que tendríamos que agarrar sería la P y la K, verdad? Sí, las líneas que hay está la línea S, está la línea P y está la línea Q. Ahí están las tres líneas, ¿ya? Los ángulos son los mismos, A, B, C y D. Entonces ahí ustedes saben que los ángulos internos van a ser los que están entre la línea P y la línea Q, ¿ya? Y también los ángulos externos son los que van a estar fuera, entonces de la P y de la Q. Y los correspondientes son los que están a la derecha o a la izquierda de la línea S. Ahí van a darse cuenta ustedes porque aquí en vez de estar, como le digo, está como que al contrario de la que acabamos de hacer. Las líneas están así. Así está el ejercicio. La línea está así. Hay una aquí y hay otra aquí. Entonces aquí me dicen que esta es mi línea S, que esta es mi línea P y que esta es mi línea Q. Entonces ya ustedes saben que lo que está dentro de esto son los ángulos internos. Lo que está aquí afuera son los ángulos externos. Lo que está a la derecha y a la izquierda son los correspondientes y acuérdese, los que son alternos internos son estos dos y los alternos externos son estos dos. Fijándose ustedes también en la parte de arriba. ¿Entendido? ¿Más claro? Sí, señor, está mejor. Más entendido. Listo. Ahí la figura ustedes se lo van a ver. En el ejercicio A solo cambia la posición, porque aquí la hacen así paradito. Y ponen una línea aquí y ponen la otra línea acá. Entonces ya ustedes se ubican lo que está dentro y lo que está afuera, derecha y izquierda. Y de esa manera ustedes nunca van a tener una pérdida y siempre van a llegar al mismo resultado. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, Listo, señor. muchachos, fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Me encantó y espero que les haya